¿Sí? Bien. Minimizarlo, ahí va, bien. Y empezamos a admitir. No, pero para. Primero vamos a hacer así. Sí. No, el flyer no, vamos a pasar a... Ahí está. ¿Se ve la foto, Silvana? ¿Eh? Bien. Bueno, estamos volviendo. ¿Cuántos? 7, 8, 9. Bien. Hola Fede, Hola Gaby, ¿qué ¿cómo va? haces? ¿Todo bien? Bien, sí, acá te he dejado a un representante en mi lugar, esta vuelta. Está muy bien, Muy, muchas muy gracias. interesante, Fede. Muy Bueno, interesante. muchas gracias, muchas Buenísimo. gracias. Ahí vamos, vamos con Dale, Atilio. vamos con Atilio, exactamente. Bueno, perdón, los voy a silenciar. Adelante. ¿Cuántos? 16. Bueno, ya ahí viene otro hijo. Bueno, vamos con el segundo protagonista de la historia, el señor Atilio López. Atilio López también nace en la ciudad de Córdoba, pero hay un dato desde el mismo momento de su nacimiento y es con su nombre, ¿sí? Fíjense ahí en la foto, no dice Atilio López, dice Hipólito Atilio López, ¿sí? Ese es un dato no menor. El padre era sastre en la cárcel de encausados y la madre era ama de casa. Los dos de origen radical, ambos radicales. Los padres de Atilio López, radicales de toda la vida, deciden ponerle a su hijo, obviamente en el año 1929, todavía con la presidencia de Hipólito Yrigoyen, deciden ponerle el nombre de Hipólito Atilio López, que con el tiempo y con su recorrido histórico, obviamente el Atilio, como le decían acá en Córdoba, o el negro, decide que lo llamen solamente Atilio y que no sea más Hipólito. Bien, entonces nace en el año 29 en la ciudad de Córdoba, en Barrio Observatorio, y unos años más tarde se traslada, y acá hay una disputa barrial. Si uno va a Barrio Empalme, te van a decir que era el barrio de Atilio López. Y si va hacia el sector eh, más al este de Barrio San Vicente, te van a decir que ahí vivió Atilio López. Por un par de cuadras se lo disputan. Ya sean los representantes de Empalme o los representantes de San Vicente, quédense tranquilos que Atilio López, él se decía que era más de Empalme que de Barrio San Vicente. Entonces se traslada, vive ahí en Barrio Empalme, y esa va a ser su casa. Esa va a ser su casa por el resto de su vida, ¿sí? Va a ser la casa que lo va a acompañar durante toda su etapa de niñez, de juventud, de representante gremial y de vicegobernador. Entonces, al igual que, y acá, digamos, ya empiezo a hacer ciertos análisis similares entre los tres, fíjense el estilo de vida, ya vimos la forma en la cual y el lugar en donde vivió Elpidio Torres, y Atilio López lo mismo, en una casa de barrio, sin demasiados lujos, muchas veces, según cuentan sus amigos, pidiendo plata prestada para llegar a fin de mes. Bien, quiero avanzar. Al igual que Elpidio Torres, comienza la escuela primaria y también debe abandonarla. También debe dejar la escuela primaria, no completa los estudios primarios, y
desarrolla diferentes oficios, trabajos. Fue verdulero, fue zapatero, fue canillita y tenía que pelearla realmente día a día. Y a pesar de esto, Atilio López desarrolla una actividad deportiva que es el atletismo. Se especializó en los 100 y en los 200 metros llanos. Y en el año 1948 viaja a la ciudad de Paraná, en donde compite y gana los 100 metros llanos, y hay una medalla que conserva su hija como recuerdo de esa competencia. Bien. Además de eso, como todo San Vicentino y del barrio de Empalme, era hincha del Club Lavalle. Recuerdan, la semana pasada yo les contaba que en San Vicente el primer club es el Club Lavalle en el año 1921, que luego pasa a llamarse Palermo y que luego pasa a llamarse Unión San Vicente a partir de 1980. Iba a ver los partidos del Club Lavalle, también lo hizo durante toda su vida, incluso siendo vicegobernador, pero como ya era muy conocido, se quedaba en el bar de la cancha, y cuando el partido terminaba se acercaba a preguntar cómo había salido el resultado, pero cómo había salido Lavalle, pero era un ferviente seguidor del Club Lavalle. Y digamos, acá tenemos que empezar a hacer un análisis un poquito más histórico. A partir del año 50, la industrialización de Córdoba comienza a crecer, lo veíamos recién, se instala ICA, luego Renault, Kaiser. Entonces todas estas fábricas quedan en las afueras de la ciudad, lejos del centro, y como consecuencia de eso, el transporte urbano de pasajeros necesitó más choferes y más colectivos para poder cubrir ese recorrido hacia lo que eran las afueras de la ciudad. Y aquí es en donde entra la UTA, la Unión Tranviarios Automotor, en la vida de Atilio López. En el año 1950, él comienza a trabajar en la UTA en el año 1954. Consigue un empleo seguro y estable que era el de chofer. Y en el año 1956 comienza, se presenta como delegado y gana las elecciones y pasa a ser delegado de la UTA en dentro de ese gremio que ya era un gremio muy fuerte. Y así como Elpidio Torres implementó la metodología del paro activo, Atilio López implementó una metodología que consistía, la ciudad de Córdoba está dividida por los dos famosos cursos de agua de los que tantas veces hemos hablado, por lo tanto, para ingresar a la ciudad hay que atravesar los puentes. Los paros de la UTA bloqueaban con los colectivos los puentes de ingreso a la ciudad. Entonces, las fuerzas policiales no podían llegar rápido a sofocar y a reprimir las manifestaciones de la UTA, de la ESMATA, de la CGT, de Luz y Fuerza, que se provocaban en el centro de la ciudad. Esa metodología fue creada por Atilio López, la de bloquear los puentes de ingreso a la ciudad. En 1957, fíjense, un año después, ya es nombrado representante de la CGT Córdoba, que recordemos, como ya lo venía explicando, después del golpe del 55, son los peronistas que comienzan a nuclearse en los diferentes gremios, los que encuentran en ese ámbito un lugar de refugio y de proyección, ¿sí? por la prescripción que existía sobre la figura de Perón. Pero bueno, ya entrada la década del 60, no todo funciona sobre un mar de pétalos de rosa, y comienza a dividirse el gremialismo argentino, sobre todo en dos grandes grupos, en dos grandes facciones muy fuertes. Una es la facción de los legalistas y la otra es la de la CGT ortodoxa. Dentro de los legalistas encontramos, por ejemplo, a Atilio López, a Elpidio Torres, gremialistas
del interior, gremialistas de Córdoba, que conciben una CGT un poco más abierta, un poco más integrada por personas que no fueran solo peronistas. Y por otro lado, la burocracia sindical ortodoxa, encabezada, por ejemplo, en unos años más adelante, por José Antonio Rucci, que concebían solamente una CGT integrada por peronistas, ¿sí? Y acá nombré a dos personas que, digamos, un poco más adelante en el relato van a tener un enfrentamiento y que son Atilio López, legalista, y José Antonio Rucci, peronista ortodoxo. Se vuelven a unir las historias de los gremios en Córdoba. En el año 66, el golpe de Estado de Onganía representa una agresión permanente que empobrecía y hostigaba no solo a los gremialistas, sino a gran parte de la población, y entre el 66, 67, 68 se vuelven a repetir estas situaciones que contaba con el Pío Torres. También la UTA es uno de los gremios fuertes que lleva adelante muchas medidas de fuerza, muchas protestas. Atilio López también pasa varios meses en la cárcel, es perseguido. Y luego del Cordobazo, después del 29 de mayo del año 69, Atilio López también es encarcelado, y comienza a generarse una gran presión por parte de la CGT en Buenos Aires para purgar, para limpiar dentro del interior del país a los grandes gremios, sobre todo al interior, cuando digo interior hablo de Córdoba, de los elementos que no sean puramente peronistas. Entonces, en el año 72, Perón había regresado ocasionalmente a la Argentina, y Atilio López consigue una entrevista con Perón, viaja a Buenos Aires, y cuando está entrando a Casa Rosada, los representantes de la CGT ortodoxa, encabezados por Rucci, le dicen que el general no lo va a recibir. Atilio López y su grupo les preguntan por qué, y dicen que por orden de José Antonio Rucci, para poder entrevistarse con el general Perón, era necesario un permiso de la CGT Buenos Aires. Fíjense cómo ya en ese momento estaba totalmente rota la relación entre los mismos trabajadores, entre los mismos peronistas, y Atilio López no da el brazo a torcer y decide volver a Córdoba sin entrevistarse con Perón. En el año 73, el 11 de marzo, 2 días antes de que yo naciera, acá voy a contar una anécdota personal. Me acuerdo que mi mamá, el 11 de marzo del 73, me decía, yo fui a votar con la panza así, y tuve que hacer toda la cola para poder votar, y a los 2 días, bueno, nací yo. El 11 de marzo del 73 son las famosas elecciones en las cuales Perón desde España sugiere y pide a los peronistas que voten por Héctor Cámpora, y mientras se termine de armar su regreso, que se produce efectivamente unos meses más tarde, y él asume la presidencia en septiembre del 73, con la renuncia de Cámpora, que es la presidencia más corta de todas las presidencias en la historia argentina. A ver, en el año 2001 tuvimos 5 presidentes en una semana, pero no fueron elegidos democráticamente. Cámpora es el presidente elegido democráticamente, cuya presidencia creo que no llega a los 50 días, son 47, 48 días, es la presidencia más corta en la historia argentina. Entonces, acá en Córdoba, en esas elecciones del 11 de marzo del 73, gana el Partido Justicialista, el candidato es Obregón Cano, y el vicegobernador es Atilio López. No ganan en primera vuelta, es necesaria una segunda vuelta que se lleva a cabo un mes más tarde, el 11 de abril, y ahí sí asumen como gobernador Obregón Cano y como vicegobernador Atilio López.
Sin embargo, entre el 73 y hasta la muerte, ahí está, justo tenemos la foto de Obregón Cano y Atilio López. Muy bien, hoy mi hija está, parece Messi. Entre el 73, entre septiembre del 73, que asume Perón, y julio del 74, 1 de julio del 74, que muere Juan Domingo Perón, se producen una infinidad de hechos que hacen que esta dupla, Obregón Cano, Atilio López, transiten realmente un infierno. Por ejemplo, en el mismo septiembre de 1973, a días de asumir Perón, es asesinado José Antonio Rucci, lo cual implica, dentro del ámbito de los peronistas ortodoxos, una gran sospecha y una gran cantidad de miradas hacia Córdoba, pensando que había sido organizada por la los legalistas, por la CGT, que no compartían los pensamientos de Rucci. Comienzan este tipo de hostigamientos dentro del peronismo. El 1 de julio muere Perón, y a partir de ahí, lo que ya existía, que es la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, aquí en Córdoba, era el Comando Libertadores de América. Comienza a perseguir a Obregón Cano y a Atilio López, los cuales deben renunciar prácticamente, deben pasar al anonimato, y como broche de oro de toda esta situación, el 28 de febrero del año 73 se produce un hecho absolutamente histórico dentro de un gobierno democrático. Y es que el jefe de la policía de la ciudad de Córdoba, Domingo Navarro, lleva a cabo una insurrección en la cual toma como rehenes al gobernador, al vicegobernador y a sus ministros. O sea, vamos a ser un poco irónicos acá en este siguiente análisis, ¿no? A lo largo de la historia argentina hubo muchos golpes de estados, pero algunos sangrientos, algunos con mucho tiempo de anticipación, premeditados, pero que a un gobernador y un vicegobernador lo derroque un simple jefe de la policía de la ciudad, los tome como rehenes, la verdad, insólito. Y bueno, eso es conocido como el navarrazo, ¿sí? Y a partir de este momento, Atilio López debe pasar al anonimato, debe pasar a la clandestinidad, y comienza a ser perseguido. A ver, también durante estos meses se suceden atentados contra la sede de la UTA, contra la sede de la CGT en Córdoba y contra la sede de Luz y Fuerza, ¿sí? Que nunca fueron esclarecidos y que pasaron al olvido, no hubo investigación al respecto. Durante estos meses de anonimato, Atilio López, obviamente, se queda sin trabajo, no era más vicegobernador y no era más representante delegado de la UTA. Entonces, y acá voy a contar las últimas 24 horas de Atilio López, que tienen mucho de anecdótico y mucho de histórico y por supuesto mucho de trágico, ¿no? Viaja a Buenos Aires, Atilio López, con su abogado, porque finalmente Perón los iban a recibir en Casa Rosada. Viaja a Buenos Aires con su abogado Juan José Varas y se hospeda en un hotel de la zona de Once llamado El Aldeano. Y el domingo 15 de septiembre, Atilio López era hincha de Talleres, además, digamos, de ser del Club Lavalle en San Vicente, era muy fanático, hincha de Talleres. Y el 15 de septiembre, domingo 15 de septiembre de 1974, jugaban en cancha de Racing, Talleres y River Plate. Talleres venía puntero, invicto de la zona B, y River venía segundo. A Talleres lo dirigía
el Feo Labruna, que ya había dirigido River, había sido integrante de un equipo histórico de River, y a River lo dirigía Sívori. 20.000 cordobeses, fíjense, ¿no? Año 74, 20.000 cordobeses fueron hasta la cancha de Racing, que se llama Juan Domingo Perón, porque Perón era hincha de Racing, a ver al Club Atlético Talleres. Atilio va a la cancha, según cuentan las crónicas de esa época, fue disfrazado disfrazado, digamos, con un atuendo que no era reconocible. De todas maneras, muchas personas lo reconocieron y no se sacaron selfies porque evidentemente no había, pero le deben haber dado la mano, le deben haber estrechado un abrazo. Y luego del partido, LB2, que estaba cubriendo el partido, le hace la última nota a Atilio López. La última aparición pública de Atilio López fue después del Racing River del 15 de septiembre del 74, en donde prácticamente no debe haber hablado de política, debe haber hablado del partido. El partido terminó 1-1, empezó ganando River, y después en el entretiempo, en Talleres entra La Araña Muchastegui y Daniel Willington, y consigue el empate y el partido termina 1-1. Y acá hay otro hecho que me llamó mucho la atención. El diario La Nación de Buenos Aires, al día siguiente, en base a ese partido, ¿saben cómo tituló? Fue un cordobazo. El título deportivo, en referencia a ese partido, fue un cordobazo. Vuelven al hotel, y antes de volver al hotel, y acá empieza a jugar un poco el azar, algunos amigos que se habían encontrado con Atilio López, en la cancha, le dicen de ir a la mañana, de ir al día siguiente, a hacer algunas actividades a Buenos Aires por la mañana. Entonces Atilio López decide cambiar el pasaje. Él volvía a primera hora del lunes 16. Decide cambiar el pasaje, por este pedido que le hacen sus amigos, para volver un día más tarde, o sea, el martes a la mañana. El lunes a la mañana, un comando de la AAA llega hasta el hotel de Once, lo secuestra Atilio López, a Juan José Varas, lo cargan en un auto y lo llevan a 80 kilómetros a Capilla de los Remedios y lo fusilan, lo asesinan. 131 balazos fueron encontrados en la zona donde encontraron los cuerpos de Atilio López y de Varas. Una noticia tristísima para el gremialismo cordobés en ese momento. Los restos de Atilio López son traídos, son velados en la iglesia María Auxiliadora, aquí en Alberdi, en Rodríguez Peña y Avenida Colón, y luego por Avenida Colón llevados hasta el cementerio San Jerónimo. En el discurso de despedida de la capilla ardiente en la María Auxiliadora, hablaron dos personas, Obregón Cano y Agustín Tosco. Y las últimas palabras de Agustín Tosco antes de despedir a su amigo fue que se avecinaban tiempos muy difíciles, que este había sido el primer acto de tiempos muy difíciles que se aproximaban. Y lo último que les voy a contar de Atilio es una historia de su hija. Ese 15 de septiembre, antes de viajar hacia Buenos Aires, Atilio López estaba en su casa y toca el timbre, ahí en Barrio Empalme, un chico que gustaba de su hija, ¿sí? Gustaba de su hija, entonces Atilio López abre la puerta, el hermano, su hijo, digamos, le comenta que la estaba buscando a su hija porque la quería invitar a salir, y Atilio López, digamos, no sabía esta situación previamente, entonces comienza a gritarle, le hace pasar un papelón a la hija, lo saca al hijo, lo saca al noviecito corriendo. Entonces la hija ante esta situación se va y se encierra en el baño a llorar. Y Atilio López le dice, vení, bueno, estuve mal, discúlpame, cálmate, salí, charlemos. Y la hija decide no salir y Atilio López le dice, me tengo que ir a Buenos Aires. Le dice, acompáñame al aeropuerto. Vamos juntos al aeropuerto y charlamos en el camino. Y la hija decide, 15 años tenía la hija, decide no acompañarlo. Y fíjense cómo son las cosas, que el día siguiente va a haber el partido y el lunes
lo matan, ¿sí? Y su hija siempre dice, pero ¿cómo iba a saber yo? O sea, no tenía idea de lo que se avecinaba, y siempre se arrepiente de no haber salido y no haber ido con el padre hasta el aeropuerto. Bueno, dejamos a don Atilio López y vamos a pasar al tercer protagonista, a la tercera historia. Sí, dale, pasa. Bueno, esta es la última. Ese es el auto en Capilla de los Remedios, ese es uno de los Falcon que secuestró a Atilio López, y ahí lo encontraron. Y a ver la que sigue. Ese es el velatorio, fíjense la multitud, el auto fúnebre, con los restos mortuorios de López atrás y la multitud. Y vamos a la otra. Y esa, bueno, voy a cerrar, digamos, las tres historias con la típica foto, con la foto más conocida de cada uno. Esta es la típica foto de Atilio López siendo delegado de la UTA. Vamos a la siguiente. Bueno, acá está el tercer protagonista del día de hoy, Agustín Tosco, ¿sí? Dejamos la frutilla de la torta para el final. Agustín Tosco nace en el año 1930 y es el único que no nace en la ciudad de Córdoba. Nace en una localidad del sur, cerquita, unos kilómetros más al sur de Río Cuarto, que se llama Coronel Moldes. ¿Sí? Un pueblito del sur cordobés. Nace allí en el año 1930. Es de origen piemontés. Era muy tímido en la primaria. Según los amigos de esa época, no salía mucho a jugar. A ver, digamos, jugar a la escondida, a la bolita, a la figurita, no sé qué habrán jugado, porque el padre lo llevaba a recolectar al campo, entonces no tenía mucho tiempo para jugar. Sí jugaba al fútbol, sus compañeros de ese primer equipo que integró Agustín Tosco dice que no era un muy buen jugador y que su mayor virtud era pegarle fuerte a la pelota. Le pegaba con un caño a la pelota. Y digamos, entre los futboleros, el que le pega fuerte tiene personalidad porque 10 veces le va a tirar a la tribuna y una la va a clavar al ángulo, pero le va a pegar fuerte siempre. Y eso va definiendo un poco también su personalidad, ¿sí? Una vez, a diferencia, y esto es notorio incluso en los discursos y en la forma de expresarse de Tosco, ya siendo después gremialista, a diferencia de Atilio y de Elpidio, Agustín Tosco termina la primaria, y en Coronel Moldes no había colegio secundario, entonces tiene que venir a Córdoba, estudia en la escuela Presidente Roca, termina la secundaria, y aquí hay una primera muestra, hay un botoncito de muestra de lo que era Agustín Tosco. Cuando termina la secundaria, es elegido por las autoridades del colegio para dar el discurso de cierre de esa promoción ante el resto de los profesores y ante sus compañeros. Tosco acepta, 17 años, ¿no? Acepta, ¿y qué espera uno? Agradecimiento, un discurso de palabras y situaciones bastante previsibles, el llanto, el abrazo. Bueno, Tosco cuestionó la educación a los profesores y a los directores durante ese discurso, se llevó el aplauso de todos sus compañeros y se negó a recibir el diploma de secundaria del Instituto de Presidente Roca. Fíjense, con apenas 17 años y siendo tímido. Pero sin embargo, esta timidez de a poco se va a ir alejando de su personalidad. Y acá vamos a ver cómo, a diferencia también de Torres y de López, él comienza a incorporar en sus libros y en su ideología otros aspectos. Él, por ejemplo, no era un admirador de José Ingenieros, del escritor José Ingenieros, y decía, aunque sea positivista, nos deja enseñanzas. Fíjense, digamos, esto demuestra una gran amplitud mental, una gran capacidad de tomar incluso de un escritor que no era de sus preferidos, elementos que seguramente, o palabras, o formas de analizar la realidad, que en algún momento iba a utilizar, ¿sí?
Agustín Tosco, este también es un dato que lo vamos a terminar de ver un poquito más adelante. En Coronel Moldes no había un equipo de fútbol, digamos, estaba el último, digo el último porque me dice que me está quedando sin tiempo, me quedan 10 minutos. A ver, bien, son las 7:10. No había un club, entonces decide hacerse hincha de Huracán, del Club Atlético Huracán, de Parque Patricios en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en el año 1939 sale campeón Independiente, el Club Atlético Independiente. Hace una campaña increíble, prácticamente gana el campeonato de punta a punta, pero el último equipo que lo derrota y que le saca el invicto es Huracán. Entonces, él toma ese ejemplo y se hace hincha de Huracán. Una vez que termina en la escuela Presidente Roca, comienza en la facultad, le toca hacer el servicio militar, y una vez que termina el servicio militar decide dos cosas. Una es dejar la facultad, y la otra es comenzar, como la escuela Presidente Roca era una escuela de orientación técnica, decide, lo llaman, llena el formulario también de lo que hasta ese momento se conocía como SPEC, SPS, Servicio Provincial de Energía de Córdoba, que unos años más tarde se convierte en EPEC, ¿sí? La SPEC tenía su central en donde hoy es acá en Alberdi la vieja usina, antigua usina Mendoza, porque queda sobre calle Mendoza. Allí funcionaba la central de energía de Córdoba, que unos años más tarde, ya con Agustín Tosco dentro, comienza a ser llamada definitivamente EPEC. Hay elecciones en la EPEC, él se presenta y con 22 años es elegido delegado. Y a partir de ese momento, nunca más, como ya sabemos, abandona la tarea gremial, abandona la tarea política. Tosco, a partir de la década del 60, al igual que Torres y que López, comienza a desarrollar en Luz y Fuerza un gremio con mucha presencia, con mucha personalidad. Y si recién decíamos que Atilio López se enfrentó con la CGT ortodoxa en Buenos Aires, ni que hablar del caso de Agustín Tosco, que desafiaba permanentemente y ante los medios y en sus discursos a los líderes de la CGT ortodoxa. Bueno, a ver, no, quedan 5 minutos. Agustín Tosco, entonces, durante estos años se muda a un barrio detrás de Ciudad Universitaria, y desde allí sigue trabajando en EPEC, sigue trabajando en el gremio de Luz y Fuerza, y al igual que la situación que afecta a la UTA y a ESMATA en el año 1966, el golpe de Estado lo lleva al gremio de Luz y Fuerza a endurecer, digamos, a través del longaniato y las privatizaciones. Es más, en estos años, desde el gobierno nacional, llega la orden para privatizar la empresa provincial de energía eléctrica, la EPEC, y Agustín Tosco la frena. Agustín Tosco es el encargado de evitar la privatización. Quiero pasar la foto, ¿qué pasó? A ver. Vamos a... un segundo. Acá. No. ¿Y dónde está compartir pantalla? Bueno, este es el problema técnico de todos los sábados. ¿Qué pasó? A ver acá. No. ¿Qué hiciste?
Se fue mi hija y acá perdimos. Denme un segundito. Así vamos a hacer. Ahí está. Acá estamos. ¿Se ve o no? No se ve. No, no se va a ver. Un segundito. Vamos ahora sí a compartir. Acá está. Compartir. Ahí está. Ahora sí. Solucionado. Bueno. Acá lo vemos con uno de sus hijos. Vamos a ir pasando. Agustín Tosco, perdón. Agustín Tosco, entonces, durante la década del 60, sobre todo a partir del año 1966, con el gobierno de Onganía, debe llevar adelante en conjunto con Elpidio Torres, con Atilio López y con el resto de los gremios, una política de endurecimiento. Y acá quiero hacer referencia a la clase de gremialistas de aquel momento, porque no todo era amistad entre los tres, no siempre la relación fue buena entre los tres. De hecho, Elpidio Torres, líder de ESMATA, no tenía una buena relación con Agustín Tosco, confrontaban bastante. Elpidio Torres, si bien era uno de los peronistas de la corriente legalista, él era un defensor acérrimo de la figura de Perón, se decía, se autodenominaba el Bándor cordobés. Me sale. Hay uno, silencio. Yo, como que... Y Agustín Tosco, como yo les decía recién, fue capaz de incorporar otro tipo de ideología. En algún momento él mismo se autodefinió como marxista, socialista, marxista, socialista. Entonces la relación entre ellos no era buena, y fue la tercer pata de esta mesa, Atilio López, quien debió interceder entre ambos para que el 12 de mayo, en el Sport Club, la UTA, la ESMATA y Luz y Fuerza decretaran el paro activo, que en un comienzo se había decretado en Rosario para el 30 de mayo, pero Agustín Tosco decide adelantarlo para el 29. Y tanto Tosco como Elpidio Torres, en un llamado telefónico que hace Agustín Tosco a Elpidio Torres, deciden ponerse de acuerdo para que el paro sea en conjunto con todas las centrales obreras para el 29 de mayo. Y Elpidio Torres, en ese llamado telefónico, es muy gracioso porque dice que cuando Tosco lo llama, dice, Tosco en una mano debe haber tenido el tubo del teléfono y con la otra mano se rascaba la sien, así, pensando si realmente lo que le proponía a Elpidio Torres era factible o no. Y fíjense si fue factible o no que el 29 de mayo se produce el Cordobazo. Bueno, ahora sí, queda un minuto. Último acto de generosidad y de paciencia que les pido. Nos vamos a desconectar. Vamos hasta acá, digamos, llegamos hasta el 29 de mayo y voy a pasar en la última parte al 30, a partir del 30 de mayo, hasta la muerte de Agustín Tosco. Y como va a sobrar tiempo, hoy tenía ganas de habilitar los micrófonos para que podamos hablar y charlar un poquito, los que quieran decir algo. Bien, nos desconectamos y volvemos a hacer el mismo proceso y hablamos de los últimos años de Tosco.